Me llamo Frank Mallory. A los 68 años, creía entender la forma de mi vida. Era una vida tranquila, vivida en el eco de un gran amor, llena del aroma del serrín y la satisfacción de una unión bien hecha. Pero aquella noche, en la cena en casa de mi hijo, mi nuera me apuntó con un dedo manicurado y pidió seguridad. «Saquen a este pobre tipo de la mesa», siseó su voz, cortando la educada charla. Mi propio hijo, David, un hombre cuya educación universitaria fue pagada por las astillas bajo mis uñas, se quedó allí parado, con el rostro como una máscara de vergüenza y silencio. Vieron mi ropa sencilla y mis manos callosas y asumieron que yo no tenía poder. Confundieron mi dolor con debilidad, mi vida tranquila con una vacía. No tenían ni idea de que, durante los últimos 6 meses, desde que mi mejor amigo y socio, John, falleció, había heredado silenciosamente su 60% de Starlight Designs, la misma empresa que pagaba el sueldo de 6 cifras de mi nuera. Mientras el guardia de seguridad me escoltaba gentilmente fuera de la casa que ayudé a comprar, no sentí rabia. Sentí un enfoque frío y claro. Habían confundido mi paciencia con permiso y estaba a punto de darles una clase magistral sobre la diferencia. Antes de continuar con esta historia, dime en los comentarios desde donde estás mirando. Y, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete si crees que el valor de una persona se mide por su carácter, no por su billetera. La llamada llegó un martes. Estaba en mi taller, el pequeño garaje que había convertido en un santuario de cedro y roble. El aire estaba cargado con el aroma limpio de la madera recién cepillada. Mis manos, aunque más lentas que antes, eran firmes mientras trabajaba una pieza de cerezo, obteniendo una curva suave del grano obstinado. Esta era mi pieza. El trabajo tranquilo, la conversación predecible entre el hombre y el material. El timbre agudo del teléfono fue una intrusión, un sonido de un mundo que, en su mayoría, trataba de mantener a distancia. Me limpié las manos con un trapo y revisé la pantalla. David, un nudo que no sabía que estaba allí se apretó en mi estómago. No hablábamos mucho estos días. Mis llamadas a menudo iban al correo de voz, respondidas horas más tarde con un mensaje de texto que se sentía como una respuesta automática. Contesté, «Hola, papá». Su voz tenía esa calidez suave y practicada que usaba para los clientes. Era la voz de un hombre vendiendo algo. «David, ¿todo bien?» «Sí, todo está genial. Escucha, Vanessa y yo vamos a recibir a algunas personas el sábado. Una cena. Es algo importante». Podía oír la vacilación, la cuidadosa selección de palabras. Me apoyé en mi banco de trabajo. La madera de cerezo estaba fría contra mi espalda. ¿Importante? ¿Cómo? Bueno, el jefe de Vanessa, el señor Peterson, va a estar allí. Es un gran problema para ella, una oportunidad para impresionarlo de verdad. Me quedé en silencio. Sabía lo que venía a continuación. Nos gustaría mucho que estuvieras allí, papá. Significaría mucho. Miré a mi alrededor mi taller, los mangos desgastados de mis formones, las filas ordenadas de mis cepillos de mano, la foto enmarcada de mi difunta esposa Sarah sonriendo desde el banco de trabajo. Sus ojos en la foto parecían contener una suave advertencia, ¿sabes? Luego pensé en la última vez que había estado en su casa para el cumpleaños de mi nieto. Había pasado toda la noche en una silla del patio viendo a David y Vanessa socializar, mientras mi nieto miraba fijamente una nueva tableta. Me había sentido menos como un abuelo y más como un mueble que habían olvidado guardar. «Papá, ¿estás ahí?» «Aquí estoy». «No sé, hijo. Estas cosas ya no son mucho de mi agrado. Es solo una cena. Papá, por favor, solo trata de vestirte un poco elegante». De acuerdo, ahí estaba. La verdadera petición escondida bajo la educada. «No seas tú. Sé una versión de ti que no nos avergüence». Podía oír a Vanessa de fondo. Un murmullo agudo y dulce. «Dile que es importante que parezcamos una familia». David se aclaró la garganta. «Vanessa dice que es importante que todos parezcamos una familia». Sus palabras eran como las de un loro, desprovistas de su propia convicción.
Toda una vida de mis sacrificios pasó rápidamente por mi mente. Vender las 10 acres que mi padre me dejó para que David pudiera obtener su MBA sin deudas. Trabajar los fines de semana durante 2 años para darle el capital inicial para su primera startup fallida. Una pérdida que nunca le eché en cara. Lo hice porque era mi hijo. Porque creía que darle un mejor comienzo significaba que se convertiría en un mejor hombre. El silencio se prolongó. De acuerdo, dije finalmente, la palabra con sabor a aserrín. Estaré allí. Genial, papá. Eso es genial. Solo sé tú mismo. Ya sabes, tu mejor yo. Colgó antes de que pudiera preguntarle cómo era mi peor yo. Dejé el teléfono y cogí mi cepillo de mano. Mi mejor yo, pensé, era el hombre que construía cosas. El hombre que hace mucho tiempo habían decidido que no valía la pena presumir. Elegí mi ropa con cuidado, no para impresionarlos, sino para honrarme a mí mismo. Una camisa de franela limpia y planchada, mi mejor par de pantalones caqui y las botas de cuero que tenía desde hacía 20 años, engrasadas y pulidas hasta que brillaban con una dignidad silenciosa. Cuando llegué, el aparcacoches de su edificio de apartamentos miró mi Ford de 10 años con una lástima profesional que me indicó que ya estaba fuera de lugar. Su apartamento estaba en el piso 12, con una vista que se extendía a través de las luces de la ciudad como una alfombra de diamantes. El aire interior era denso con el aroma de perfume caro y comida de catering. Era una hermosa representación del éxito. Vanessa me saludó con un beso en la mejilla que no llegó a tocarla, sus ojos recorriendo mi camisa con una microexpresión de decepción. Papá, lo lograste, dijo, su sonrisa tan brillante y dura como las encimeras de mármol de su cocina. Me presentó a algunas personas con una vaguedad estudiada. Este es el padre de David, Frank. Nunca mencionó a qué me dedicaba, lo que había pasado mi vida construyendo. Para ellos, yo era solo un prefijo, el padre de David. La noche avanzaba. Estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de agua con gas en la mano, sintiéndome como un fantasma en una fiesta. David estaba haciendo corte junto a la chimenea, contando una historia sobre un reciente viaje de negocios a Singapur. Sus oyentes se reían en los momentos oportunos. Eran su gente, gente que entendía el lenguaje de las opciones sobre acciones y las ganancias de capital. Lo observé y sentí un conocido dolor vacío. Él tenía la vida que yo había querido para él. Lo que no había comprendido era que, en su nueva vida, no había lugar para el hombre que había construido la escalera que él había subido. El punto de quiebre, cuando llegó, fue silencioso. Estábamos sentados a la mesa para cenar, alrededor de una larga mesa de caoba pulida. El señor Peterson, el jefe de Vanessa, un hombre de voz suave y ojos inteligentes, estaba admirando la mesa en sí. Es una pieza magnífica, dijo, pasando una mano sobre el acabado liso. Italiana, supongo, Vanessa sonrió radiante, anhelando sus elogios. Lo es. La mandamos a importar. Yo conocía esa mesa. Reconocí la veta, el sutil patrón de ojo de pájaro en la madera. No era italiana. Era nogal negro americano, una madera notoriamente difícil de trabajar. Y conocía la carpintería. La había visto antes en un pequeño taller en Dormont hace años. Sin pensarlo, el artesano que había en mí habló. Es una pieza hermosa, dije en voz baja, mi voz entrando en la conversación por primera vez. Nogal americano, aunque se puede notar por la forma en que la veta cambia cerca de las juntas. Un artesano de Dormont, creo. Tiene una forma muy distintiva de manejar sus colas de Milano. La mesa se quedó en silencio. El señor Peterson se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿De verdad? ¿Cómo lo sabe? Antes de que pudiera responder, la risa de Vanessa cortó el aire. Era un sonido agudo y quebradizo. Ay, papá, dijo, su voz goteando con dulzura condescendiente. Siempre el carpintero. Ve la madera y olvida sus modales. Luego se volvió hacia su esposo. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una línea tensa y enojada. David, dijo, su voz baja, pero llegando a toda la mesa. Puedes llamar a seguridad,
por favor. Ese David congeló su tenedor a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué? ¿Por qué? Ese Vanessa no me miró. Mantuvo sus ojos en David, su voz bajando a un susurro teatral que todos podían oír. Porque me gustaría que este paleto fuera retirado de mi mesa. Está avergonzando a nuestros invitados. La palabra quedó suspendida en el aire. Paleto. El silencio que siguió fue absoluto. El señor Peterson miró su plato, con un rubor subiendo por su cuello. Los otros invitados miraban sus vasos de agua, el techo, a cualquier parte menos a mí. Miré a mi hijo. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, con un pánico familiar e impotente. Abrió la boca, luego la cerró. No hizo nada. No dijo nada. Simplemente se sentó allí, como un invitado, ante la crueldad de su propia esposa. Lenta y cuidadosamente, coloqué mi servilleta junto a mi plato. Me levanté. Mi silla no hizo ruido sobre la alfombra gruesa. Miré a Vanessa, cuyo rostro era una máscara de frío triunfo. Miré a David, que se negaba a encontrar mi mirada. No dije una palabra. No tenía que hacerlo. Mi silencio era su propio veredicto. Me giré y salí del comedor. Mis pasos, el único sonido en una habitación llena de personas que habían elegido no escuchar. Cuando llegué a la puerta principal, escuché el susurro de Vanessa, agudo y victorioso, seguirme hasta el vestíbulo. ¿Ven? Problema resuelto. El viaje de 2 horas de regreso a mi lado de Phoenix fue silencioso. Las luces de la ciudad de Scottsdale retrocedían en mi espejo retrovisor, una constelación brillante e indiferente. El aguijón de las palabras de Vanessa, el peso más pesado del silencio de David, comenzaron a desvanecerse. No era que la herida estuviera sanando. Simplemente se estaba convirtiendo en otra cosa. Una cicatriz, dura, entumecida y permanente. Cuando entré en el camino de entrada de mi pequeña casa de ladrillo, ya pagada, el dolor había dado paso a una calma extraña y desconocida. Era la claridad silenciosa que un hombre encuentra después de que una fiebre cede. Ya no tenía el corazón roto. Simplemente había terminado. La casa era fresca y oscura, olía ligeramente a serrín y al pulimento de limón que a mi esposa Sarah le encantaba. No encendí la televisión. No me serví una bebida. Pasé por la sala de estar, pasé por el sillón gastado donde leía el periódico todas las mañanas y fui directamente a mi estudio. No era gran cosa, más bien un estudio convertido, pero era mío. Las paredes estaban llenas de libros sobre carpintería e historia. En el escritorio, una sola fotografía de Sarah tomada a orillas del lago Powell, su sonrisa más ancha que el cañón detrás de ella. Contra la pared del fondo, debajo de la ventana, se encontraba un viejo cofre de cedro. John lo había construido para mí como regalo de bodas hace casi 45 años. Las juntas de cola de Milano eran tan perfectas que no se podía deslizar un trozo de papel entre ellas. Me arrodillé en las tablas del suelo, que crujieron con una queja familiar, y levanté la pesada tapa. El aroma a cedro viejo y papel se elevó para encontrarme, un olor como el de la memoria misma. Este no era un lugar de dolor. Era un lugar de registro. Mis dedos rozaron montones de cartas viejas y las tarjetas de recetas de Sarah hasta que encontraron lo que buscaban. Una carpeta pesada estilo acordeón atada con una cinta descolorida. Dentro estaban los artefactos de una amistad que había definido mi vida. Había una fotografía en blanco y negro, con las esquinas suaves por el manejo, de 2 hombres jóvenes de unos 20 años cubiertos de serrín, sonriendo como tontos frente a un taller a medio terminar. Ion y yo no teníamos nada en aquel entonces, solo un sueño compartido y la creencia de que la buena madera manejada con respeto nunca te mentiría. Debajo de la foto había una servilleta de cóctel de un bar que había sido demolido hacía décadas. En ella, con la letra desordenada de John, estaba el primer contrato para nuestra sociedad, Miller & Hayes Custom Woodwork. Lo habíamos firmado con un bolígrafo prestado, 2 soñadores, pensando que podíamos construir un mundo con roble y sudor. Y lo hicimos por un tiempo, pero John era el visionario, el que tenía cabeza para los negocios. Yo era el artesano, el que entendía la madera.
Él llegó a convertir Starlight Designs en un imperio de gusto y precisión, mientras yo me quedé con el trabajo de mis manos, dirigiendo mi propia pequeña empresa de construcción. Nunca perdimos el contacto. Nuestra amistad era la única junta que nunca se soltó. Levanté el último elemento de la carpeta. Un grueso sobrecolor crema sellado con cera. Había llegado por mensajero hace 6 meses, una semana después del funeral de John. Mis manos estaban firmes mientras rompía el sello y desplegaba la carta de adentro. La letra de John era más débil ahora, las letras apoyándose unas en otras para sostenerse. Pero la voz era inconfundiblemente suya. Frank, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces estoy construyendo algo en un taller con mejor iluminación. He dejado atrás los negocios de este mundo, y algo de eso ahora te corresponde a ti. Starlight Designs era nuestro sueño, incluso si mi nombre era el único en la puerta. Tú fuiste su base. Tú me enseñaste el significado de la integridad de una línea trazada con verdad. Y es por eso que he hecho esto. Mis abogados tienen el papeleo. Mis acciones, todo el 60% de ellas, ahora son tuyas. Tú eres el accionista mayoritario, Frank. El presidente del consejo si quieres el título. Sé que nunca quisiste la oficina de la esquina, pero la empresa necesita una conciencia más de lo que necesita otro vendedor. Necesita una brújula moral. Y tú, amigo mío, tienes una brújula que este mundo ha perdido. Haz lo que te parezca adecuado. Protege lo que construimos. Protege a la buena gente. Confío en ti. Doblé la carta y la volví a colocar en el sobre. Durante 6 meses, no había hecho nada. Por el dolor por mi amigo, por una silenciosa renuencia a entrar en un mundo al que no sentía pertenecer. Había dejado que las acciones permanecieran como un hecho abstracto en el archivo de un abogado, mientras me ocupaba de mi propia vida tranquila. Pero esta noche, de pie en la opulenta sala de estar de mi hijo, siendo despedido como un mueble incómodo, algo había cambiado. John no solo me había dejado una empresa. Me había dejado una responsabilidad. Me había dejado un conjunto de herramientas. Mis ojos se posaron en una tarjeta de presentación desgastada metida en un bolsillo lateral de la carpeta. George Finney, director financiero, Starlight Designs. George había estado con John desde el principio, un hombre tranquilo y decente que entendía que los números, como la madera, tienen una beta. Si los fuerzas en contra, se astillan. Levanté el teléfono. Mi corazón era un tambor constante y uniforme. Ya no era el paleto de la cena. Era un hombre con una brújula moral, y finalmente estaba listo para encontrar el norte. Marqué el número. Sonó 3 veces. Finney, su voz estaba cansada, el sonido de un hombre que había trabajado hasta muy tarde. George, dije, mi propia voz tranquila y clara. Soy Frank Miller. Ion Hayes era amigo mío. Me dejó algunas cosas, y creo que es hora de que hablemos. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, no de confusión, sino de algo más. Era el sonido de un hombre exhalando un aliento que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de un inconfundible alivio cansado. Frank, dijo. Dios mío, me alegro tanto de que hayas llamado. George Finney sugirió un restaurante en las afueras de la ciudad, un lugar con cabinas de vinilo rojo agrietado y un reloj en la pared que había estado marcando la misma hora lenta durante 40 años. Era el tipo de lugar donde las conversaciones podían ocurrir sin una audiencia. Ya estaba allí cuando llegué, con una taza de café medio vacía frente a él y una pila de papeles en una carpeta ordenada junto a su codo. Parecía mayor de lo que recordaba, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, pero la calma constante todavía estaba allí. Era la calma de un hombre que había visto los mercados subir y bajar y sabía que el único activo real era la propia integridad. Es una estrella en ascenso, dijo George, después de que la camarera rellenara su taza y nos dejara en nuestro rincón tranquilo. Vanessa, me refiero. John vio su talento desde el principio. También vio la ambición. George eligió la palabra con cuidado, como un hombre maneja una herramienta que es a la vez útil y peligrosa.
Le preocupaba que no estuviera anclada a nada. Está anclada a mi hijo, dije. Y mi hijo está anclado a ella. George asintió lentamente, entendiendo la geometría de eso. ¿Qué necesitas, Frank? No quería decir las palabras venganza o castigo. Se sentían demasiado fuertes, demasiado torpes para lo que estaba construyendo. Necesito entender la compañía que John me dejó, dije. Y quiero empezar con su departamento. Quiero ver todo, George, cada proyecto, cada informe de gastos, cada partida. Quiero saber qué está construyendo con el legado de mi amigo. No preguntó por qué, no necesitaba hacerlo. Simplemente deslizó la carpeta a través de la mesa. Anticipé que podrías preguntar. Esta es la descripción general departamental actual, pero el papel solo te cuenta una parte de la historia. Si quieres ver cómo opera bajo presión, hay una manera más limpia. Tomó un sorbo de su café. Una auditoría sorpresa. Es un procedimiento estándar, perfectamente justificable antes de fin de trimestre. La razón oficial será la optimización de costos. La verdadera razón es que nos permitirá mirar en cada rincón sin que ella sepa quién nos envió. Hazlo, dije. Las palabras fueron tranquilas, pero se sintieron como lo más pesado que había levantado en todo el año. Vanessa sintió el brillo de la cena durante 2 días completos. En su mente, la velada había sido un éxito rotundo. El Sr. Peterson había quedado impresionado, los clientes estaban encantados y el pequeño e inconveniente asunto de su suegro se había manejado con una eficiencia rápida y limpia. Entró en la oficina de Starlight Sands el miércoles por la mañana, sintiéndose invencible. Su presentación sobre el proyecto del grupo hotelero Manor que estaba programada para esa tarde y sabía que era impecable. Este proyecto era su obra maestra, un contrato multimillonario para rediseñar los vestíbulos de una cadena de hoteles boutique. Era su boleto a una sociedad senior, al siguiente nivel de un mundo que finalmente la veía como ella se veía a sí misma. Estaba de pie en la sala de conferencias con paredes de vidrio apuntando a una representación de una escalera de mármol en la pantalla del proyector, cuando llegó el correo electrónico. Llegó sin ceremonia, una línea de asuntos sosa de la oficina del director financiero. Aviso de auditoría departamental. Lo leyó una vez, luego otra vez, un destello de molestia, pero no de miedo. Esto tenía que ser Mark de proyectos comerciales. Había estado celoso de la cuenta de Manor durante meses, siempre haciendo pequeños comentarios sarcásticos en las reuniones. Este era su movimiento, un intento mezquino de frenarla, de hacerla parecer desorganizada. Era patético. También era un desafío. Esa noche, se quedó hasta tarde. El equipo de limpieza se movía a su alrededor, el aroma de su limpiador industrial de limón llenaba la oficina vacía. Se sentó bajo las duras luces fluorescentes, su escritorio cubierto de hojas de cálculo y facturas, cotejando cada número, revisando cada recibo. No le daría a Mark la satisfacción de encontrar una sola coma fuera de lugar. La presión era un combustible familiar. Trabajaba mejor cuando tenía un enemigo al que superar. Llamó a David de camino a casa, el Bluetooth en su coche, haciendo que su voz sonara nítida y metálica. No vas a creer lo que Mark está tratando de hacer, se desahogó. Una auditoría completa 2 semanas antes de que venzan los informes trimestrales. Es una jugada de poder transparente. La voz de David al otro lado era apaciguadora, cansada. Solo ten cuidado, Ness. No le des nada que pueda usar en tu contra. Él no entendía. No se trataba de tener cuidado. Se trataba de ganar. La auditoría la hizo más aguda, más enfocada. Se volvió sospechosa de sus propios asistentes, revisando su trabajo con una nueva precisión helada. La atmósfera en su departamento se volvió tensa. La risa en la sala de descanso se callaba cuando ella entraba. Era una general preparándose para una batalla que solo ella podía ver y no tenía idea de que el ataque venía de una dirección que nunca había pensado en proteger. La auditoría terminó el viernes. George me llamó esa tarde. Está limpia, dijo, fastidiosamente. Algunos informes de gastos inflados para almuerzos con clientes, pero nada que levante una bandera.
Ella es cuidadosa. Lo sé, dije. Para eso no era esto. Entiendo, respondió George. Y funcionó. Ahora tengo un manifiesto completo de todo lo que hay en su departamento. Cada proyecto, cada proveedor, cada fecha límite. Hizo una pausa. Frank, sabemos dónde está la viga de soporte principal. Es el proyecto del Hotel Monarch. Es todo su futuro. Si esa viga se agrieta, toda la estructura que ha construido para sí misma se derrumba. Miré por la ventana de mi taller al cofre de cedro que John me había hecho. Una estructura construida para durar. Gracias, George, dije. Ahora esperamos el momento adecuado para probar los cimientos. La auditoría fue un preludio tranquilo, una ondulación en la superficie del agua que insinuaba la corriente de abajo. Vanessa la había capeado, convencida de que era obra de un rival celoso. No tenía idea de que la marea misma se estaba volviendo contra ella. Durante los siguientes días, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cuidé el pequeño jardín que Sarah había plantado, mis manos encontrando una pieza familiar en la tierra. Me tomé mi tiempo en el supermercado. Leí un libro en el porche mientras las tardes de otoño se volvían más frías. Era un hombre que vivía una vida pequeña y predecible. Y, mientras tanto, el manifiesto que George me había dado estaba sobre mi escritorio, un plano detallado del mundo profesional de mi nuera. El viernes, llamé a George de nuevo. No nos reunimos en la cafetería esta vez. Una llamada telefónica fue suficiente. Era una llamada para hacer un corte. Y un artesano sabe que no necesita una audiencia para eso. George, dije, mi voz uniforme. El proyecto Hotel Monarch. Como representante del accionista mayoritario, quiero que lo pongas en espera indefinida. George no pidió una razón. Entendió la herramienta que estaba usando. ¿Qué le digo a Peterson?, preguntó. Dile que la nueva propiedad está llevando a cabo una revisión estratégica de arriba a abajo de todos los principales proyectos de capital. Dile que no es nada personal. Son solo negocios. Le golpeará duro, Frank. Lo sé, dije, y la simple verdad de ello se instaló en mi pecho, fría y pesada. Ese es el punto. La noticia llegó a Vanessa no como un trueno, sino como un correo electrónico profesional tranquilo, una copia al carbón de la oficina del señor Peterson, asunto, proyecto en espera. Monarch Hotel Group. Estaba en una reunión presentando ajustes presupuestarios menores cuando su teléfono zumbó. Lo miró, su sonrisa confiada vacilando por una fracción de segundo. Se excusó, su voz un poco tensa, y salió al pasillo. Esta vez, no fue molestia. Fue puro pánico frío. El proyecto Monarch no era solo otra cuenta. Era su coronación. Era el viento que la haría intocable. El que finalmente borraría los últimos rastros de la vida de clase media que despreciaba. Que se congelara sin razón, sin previo aviso, fue un golpe fatal. Trató de obtener respuestas. Llamó al señor Peterson, que estaba igual de desconcertado y enojado. Había sido bloqueado por la oficina del director financiero. Es este nuevo accionista misterioso, refunfuñó. Nadie sabe quién es, pero tiene a la junta asustada. Intentó llamar a la oficina de George, pero su asistente era una fortaleza educada de la política corporativa. El señor Finney está en reuniones. La teoría del rival corporativo ya no tenía sentido. Este era un movimiento de poder absoluto, un fantasma en la máquina tirando de las palancas más importantes. Esa noche, la cuidadosa actuación de su vida doméstica se hizo añicos. La presión que se había estado acumulando dentro de Vanessa finalmente estalló. Alguien está intentando destruirme, David, gritó, arrojando una pila de revistas de diseño al suelo. Esto no es solo un revés, es una ejecución y tú te quedas ahí sentado. David, inútil ante un problema que no podía resolver con una sonrisa encantadora, solo pudo tartamudear. ¿Qué quieres que haga, Ness? No sé quién es. Sintió el peso familiar de su propia insuficiencia, un sentimiento que había pasado toda su vida adulta tratando de evitar. Y en ese momento de desesperación, su mente dio un salto desesperado.
Fue una suposición nacida de una profunda vergüenza no reconocida. Tal vez, dijo lentamente, tal vez sea mi padre. Vanessa dejó de pasearse. Lo miró fijamente. ¿Tu padre, el carpintero? No seas ridículo. ¿Qué podría hacer él? No lo sé, dijo David, la idea arraigándose. Pero fue contratista durante 30 años, conoce gente. Y después de aquella cena, estaba enfadado. Tal vez le pidió un favor a alguien, se quejó a alguien en una junta de zonificación. No lo sé, algo para causar un problema. Era una idea absurda. Un carpintero jubilado descarrilando un proyecto corporativo multimillonario. Pero era la única teoría que le daba a Vanessa una cara para ponerle a su enemigo fantasma. El anciano, el pobre, la reliquia incómoda y vergonzosa que se había atrevido a corregirla delante de su jefe. Tenía un sentido perverso. Estaba amargado, estaba resentido y estaba intentando arruinarla. David observó el cálculo en sus ojos. Le había ofrecido un objetivo y ella lo había tomado. Su pánico comenzó a transformarse en una rabia fría y concentrada. Miró a David, su voz bajando a un zumbido bajo y peligroso. «Coge tu abrigo», dijo. «Vamos a visitar a tu padre. Es hora de recordarle a ese anciano con quien se está metiendo». El sonido de su BMW crujiendo en mi camino de grava fue un insulto en sí mismo. Era demasiado ruidoso, demasiado agresivo para la tranquila calle donde había vivido durante 40 años. Estaba en mi sala de estar limpiando la repisa de la chimenea donde todavía estaba una foto de Sarah, su sonrisa captando la luz de la tarde. No me moví hacia la puerta, dejé que llamaran. Entraron como si fueran dueños del espacio, trayendo una ráfaga de aire frío y derecho con ellos. David parecía incómodo, sus ojos mirando alrededor de la pequeña y ordenada habitación como si fuera un extraño. Vanessa, sin embargo, era una depredadora en su elemento. No se molestó con un saludo. Sus caros tacones hicieron clic en el suelo de madera con un ritmo impaciente. «Este jueguecito tuyo se acabó», Frank dijo, su voz aguda y pulida. «Sabemos que estás detrás de esto». Dejó caer su bolso de diseño en el sillón donde Sarah solía tejer, un acto casual de marcaje territorial. Terminé de limpiar el marco de la fotografía antes de darme la vuelta para enfrentarlos. Mantuve mi voz baja y uniforme. «No sé de qué juego estás hablando, Vanessa». David dio un paso adelante, interpretando su papel como el mediador reacio. «Papá, por favor», dijo con un tono suplicante. «Solo detente. Lo que sea que hayas hecho, a quien sea que hayas llamado, simplemente deshazlo. Esto no es necesario». «Innecesario». Vanessa soltó una risa corta, sin humor. «Está tratando de sabotear mi carrera, David, y le estás pidiendo que sea amable al respecto». Volvió toda su atención hacia mí, con los ojos entornados. «No sé quién te crees que eres, pero moviste algunos hilos. Llamaste para pedir un favor de un viejo conocido de tus días en la construcción e hiciste que congelaran mi proyecto. Quiero que lo canceles ahora». Dejé que sus palabras se asentaran en la habitación silenciosa. Podía oír el constante tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un sonido que habían dejado de escuchar hace mucho tiempo. Miré de su rostro furioso al rostro ansioso de mi hijo. No admití nada. Tampoco lo negué. Simplemente me senté en mi sillón, el que tenía los brazos desgastados que conocían la forma de mi cuerpo, y hice una simple pregunta: ¿por qué haría yo eso? Vanessa estaba lista para eso. Había ensayado su lista de mis supuestos pecados. ¿Por qué? Se burló. «Porque estás amargado, Frank. Porque te avergonzaste en la cena y no soportas que hayamos construido una vida con la que tú solo podrías soñar. Estás celoso y estás tratando de castigarnos por ya no necesitarte». La dejé terminar. Respiré lentamente. «No estoy amargado, Vanessa», dije, mi voz tan tranquila como la superficie de un lago profundo. «Estoy decepcionado». Miré más allá de ella a mi hijo. Un padre tiene derecho a estar decepcionado cuando su hijo, el hombre que crió, se queda mirando y observa cómo su esposa llama a un guardia de seguridad para que lo echen de su casa. Luego volví mis ojos hacia ella,
Y un artesano, dije, dejando que la palabra flotara en el aire, la que ella había usado como insulto, tiene derecho a estar decepcionado cuando su nuera, una diseñadora profesional, no puede distinguir entre nogal negro americano y una chapa italiana barata. Su rostro se enrojeció de un rojo oscuro y enojado. David hizo una mueca como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. No había terminado. Hablas de tu vida, la que has construido. ¿Quién crees que sentó las bases? Vendí las 10 acres que mi padre me dejó, la única tierra que tenía nuestra familia, para que David pudiera obtener su MBA sin un centavo de deuda. Cuando su primera empresa tecnológica fracasó, vacié mi cuenta de jubilación para cubrir sus pérdidas y que su crédito no se arruinara. No levanté la voz. Pronuncié las palabras como un hombre que lee de un libro mayor. Cada sacrificio, una partida limpia e innegable. Esas no fueron inversiones, Vanessa. Nunca pedí un retorno. Fueron regalos. Y lo único que siempre esperé a cambio fue un poco de respeto, no una ovación de pie, solo la decencia básica de no ser tratado como un pobre diablo en la mesa de la cena de mi propio hijo. Se quedaron en silencio. Mis palabras habían desmantelado la simple historia que se habían contado a sí mismos, aquella en la que ellos eran los héroes hechos a sí mismos, y yo era el viejo pesado y resentido. Habían venido aquí esperando una pelea, una discusión a gritos con un hombre débil al que podrían abrumar fácilmente. Encontraron a un juez en su lugar, una autoridad tranquila contra la que no sabían cómo discutir. Vanessa se recuperó primero, su ira reensamblándose alrededor de su orgullo herido. Esto no cambia nada, dijo, con la voz temblorosa ligeramente. Hay una reunión de la junta directiva la semana que viene para presentar al nuevo liderazgo. Presentaré mi proyecto, y los convenceré. No puedes evitarlo. Simplemente la miré. No necesitaba decir nada. Podía ver el camino que había elegido. No podía concebir un poder que no podía ver, que no podía halagar, que no podía manipular. Su ambición era una venda en los ojos, y estaba caminando directamente hacia la trampa que yo había puesto. David miró de mí a su esposa, su rostro un desastre de confusión y culpa naciente. Ness, quizás deberíamos irnos, dijo en voz baja. Pero ella ya se movía hacia la puerta, su confianza un escudo frágil. Se fueron sin decir otra palabra. Observé por la ventana cómo se subían a su costoso coche, sus movimientos rígidos y enojados. Todavía tenían el control, se decían a sí mismos. Todavía eran ellos los que conducían. Me quedé en mi sillón mucho después de que su coche desapareciera por la calle. La casa estaba en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio no se sentía como soledad. Se sentía como estrategia. Vanessa tenía razón en una cosa. La reunión de la junta directiva era su única oportunidad. Se prepararía para ella obsesivamente. Vertería todo su talento y ambición en una sola presentación, desesperada por impresionar al nuevo presidente sin rostro. No tenía idea de que estaría presentando su caso directamente al papi que había echado de la cena. El enfrentamiento en mi casa los dejó temblando, pero conocía a Vanessa lo suficientemente bien como para predecir su próximo movimiento. Un animal acorralado no aprende humildad. Busca una nueva forma de atacar. No podía aceptar un poder que no podía ver, así que redoblaría la apuesta por el único poder en el que creía, su propia actuación. Era hora de darle un escenario. Llamé a George a la mañana siguiente. Mis instrucciones fueron simples. George, dije, es hora de anunciar el futuro de la empresa. Programa una reunión general obligatoria para todos los empleados el próximo viernes. ¿El tema?, preguntó, aunque podía oír en su voz que ya sabía la respuesta. Una nueva visión estratégica, dije, y una presentación del nuevo liderazgo. Hice una pausa, dejando que el peso de las siguientes palabras se asentara. Y añade un punto especial a la agenda, una presentación de proyectos estratégicos clave para la aprobación final del nuevo presidente. George guardó silencio por un instante. Ella verá eso como su única salida, dijo. Morderá el anzuelo. Lo sé, dije. Por eso lo estamos ofreciendo. El correo electrónico salió una hora después.
Cayó en la bandeja de entrada de Vanessa como una intervención divina. Durante semanas, había estado luchando contra un fantasma, un poder anónimo y sin rostro que había estancado su carrera. Ahora, ese poder le estaba dando una oportunidad, un foco de atención. El nuevo y misterioso presidente finalmente se revelaba y le estaba dando la oportunidad de exponer su caso. En su mente, la narrativa era clara. La suspensión del proyecto era una prueba. La auditoría era una prueba. Y esta reunión era su examen final. Si podía hacer una presentación brillante, si podía deslumbrar a este nuevo presidente con su visión y competencia, podría recuperarlo todo. Su carrera, su estatus, su control. Su miedo y paranoia se evaporaron, reemplazados por una oleada de adrenalina y un enfoque obsesivo. El mundo fuera de su proyecto del Hotel Monarch dejó de existir. Canceló planes para cenar con amigos. Llegaba a la oficina antes del amanecer y se iba mucho después de que las luces de la ciudad se encendieran. Su equipo fue sometido a implacables ensayos, cada diapositiva de la presentación examinada, cada palabra de su discurso memorizada y pulida. Estaba elaborando la actuación de su vida. David me dijo más tarde que era una mujer poseída, sus ojos brillantes con una energía maníaca. Dijo que hablaba dormida sobre márgenes de beneficio y estética de diseño. Estaba tan convencida de que su talento era la clave para desbloquear este rompecabezas, que ni siquiera se detuvo a preguntar quién había construido la puerta. Yo, por otro lado, pasé la semana en silencio. Visité la tumba de Sarah, dejando un pequeño y sencillo ramo de flores silvestres. Pasé una tarde en mi taller lijando un trozo de nogal viejo hasta que la veta se sintió como seda bajo mi palma. Observé caer las hojas de otoño, cada una soltándose sin luchar. No me estaba preparando para una batalla. Me estaba preparando para una corrección. George me llamó el jueves por la noche. El escenario está listo, Frank, dijo. Ella está lista. Cree que está a punto de dar el discurso que salvará su carrera. Bien, dije, mirando la calma y oscura agua del lago. Déjala. La fecha estaba fijada. La trampa estaba cebada y la actriz principal estaba ocupada ensayando para un acto final que no tenía idea de que yo ya había escrito, mientras Vanessa afilaba su ambición hasta convertirla en un arma. Yo estaba encontrando mi paz en los lugares tranquilos. No necesitaba preparar un discurso. La verdad no requiere ensayo. Solo requiere un hombre dispuesto a respaldarla. La semana previa a la reunión del viernes fue para mí una serie de pequeños rituales necesarios. El miércoles conduje hasta el cementerio. El cielo era de un azul alto y limpio, y el aire de otoño era tan fresco que se sentía como respirar agua fría. Me paré frente a la tumba de Sarah, una simple lápida de granito que decía, Sarah Mellor, una vida vivida con gracia. Reemplacé las flores marchitas en el pequeño jarrón con un puñado de flores silvestres que había recogido del borde del bosque. No le hablé en voz alta, nunca lo hice, pero me quedé allí y le conté todo en el espacio silencioso de mi propia mente. Le conté sobre la cena, sobre el World Popper, sobre el silencio de David. Le conté sobre la carta de John y el peso de la responsabilidad que me había dejado. Le conté que tenía miedo, no de ellos, sino de convertirme en un hombre que ella no reconocería en mi búsqueda por enderezar las cosas. Creo que lo entenderías, Sarah. Siempre pensé que sabías la diferencia entre una pelea y una corrección. Me quedé hasta que el sol de la tarde proyectó largas sombras sobre el césped, sintiendo la fría piedra bajo mis dedos. Cuando me fui, una sensación de calma se había instalado en mis huesos. No solo estaba luchando por una empresa, estaba defendiendo la vida que habíamos construido, los valores que habíamos compartido. Al día siguiente, pasé toda la mañana en mi taller. Tomé un trozo de nogal negro en bruto, la misma madera que su pretenciosa mesa de comedor, y lo coloqué en mi banco de trabajo. No tenía un proyecto en mente, solo necesitaba sentir la conversación entre mis manos y la madera. Empecé con un cepillo de mano, el rítmico SH de la cuchilla afeitando el exterior áspero. Pasaron las horas, la pila de fragantes virutas rizadas creció alrededor de mis pies.
Pasé del cepillo al papel de lija, comenzando con un grano grueso y avanzando, sintiendo como el grano entregaba lentamente su aspereza, volviéndose más suave, más honesto. El trabajo era meditativo, era una forma de tomar algo caótico y, a través de un esfuerzo constante y paciente, llevarlo a un estado de verdad innegable. Cuando terminé, el trozo de madera era tan suave como una piedra de río, su grano profundo y complejo brillaba bajo las luces del taller. Era solo un trozo de madera, pero sentí como si hubiera restaurado una pequeña porción de orden al mundo. Esa noche, con el olor a nueces todavía en mis manos, descolgué el teléfono y llamé a David. Contestó al segundo tono, con voz cautelosa. Papá, David, dije, manteniendo un tono neutral. Hay una reunión de la empresa en Starlight Sands mañana, un ayuntamiento. Quiero que estés allí. Hubo una pausa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ese eres mi hijo, dije simplemente, tu familia. Te quiero allí como familia. Dudó. Pude oír los engranajes girando en su cabeza, la mezcla de curiosidad, culpa y el deber arraigado y reacio de un hijo. Está bien, dijo finalmente, está bien, papá, estaré allí. No le di las gracias, simplemente dije bien y terminé la llamada. Necesitaba estar allí, necesitaba ver la consecuencia total y final de las decisiones que había tomado y las decisiones que no había tomado. Antes de acostarme por la noche, me quedé en mi estudio y miré la vieja fotografía en blanco y negro de John y yo, dos jóvenes llenos de serrín y sueños imposibles. Habíamos construido nuestro primer taller con madera recuperada y herramientas de segunda mano, y pensábamos que éramos los hombres más ricos del mundo. Él había perseguido el sueño en salas de juntas y rascacielos. Yo había mantenido mis manos en la madera, pero la base era la misma. Se construyó con un apretón de manos, con la creencia compartida de que se debe hacer lo correcto por las personas con las que se trabaja, y nunca, jamás, mentir sobre la calidad del material. Haré lo correcto con esto, John, le susurré al joven sonriente de la fotografía, por ambos. Apagué la luz. La casa estaba en silencio, los preparativos estaban completos. Mañana, la charla finalmente terminaría. Era hora de mostrarles cómo se ve realmente una base construida para durar. La sala de conferencias de Starlight Sands estaba a un mundo de distancia de mi taller. Era una catedral de vidrio y acero con una larga mesa de obsidiana pulida que reflejaba el horizonte de la ciudad como un lago oscuro y tranquilo. El aire acondicionado emitía un zumbido bajo y constante, y la habitación olía a dinero, un aroma metálico estéril que no se parecía en nada al olor honesto de la madera. Lo observé todo desde una pequeña oficina en un monitor que George había instalado para mí. Era mejor así. No quería ser una presencia en la sala. Quería ser una consecuencia. Los empleados entraron, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad y ansiedad. Vestían el uniforme del mundo corporativo, trajes elegantes, vestidos elegantes, la silenciosa confianza de personas que sabían que su valor se medía en informes trimestrales. Vi a David entrar y tomar asiento en la primera fila designada para los invitados. Parecía nervioso, constantemente ajustándose la corbata, sus ojos escaneando la habitación como si estuviera buscando una salida. Era un invitado en un mundo que deseaba desesperadamente poseer. Entonces Vanessa subió al escenario. Estaba radiante. Llevaba un traje blanco a medida que destacaba como un faro contra la madera oscura y la tapicería gris carbón de la habitación. Su confianza era algo físico. Llenaba el espacio a su alrededor. Sonrió a la audiencia, una sonrisa cálida y ensayada que prometía éxito. Estaba en su elemento, la estrella de un espectáculo que había dirigido y producido. Creía con cada fibra de su ser que estaba a punto de ganar. Su presentación fue, debo admitirlo, brillante. Habló con una autoridad fluida y fácil. Las representaciones para el proyecto del Hotel Monarch eran impresionantes, elegantes, modernas, pero atemporales. Llevó a la audiencia a través de cada detalle, desde la carpintería a medida hasta los accesorios de iluminación hechos a medida. Habló su idioma, el idioma del lujo, de la identidad de marca, de la visión de un cliente hecha realidad. Era talentosa. Nunca lo había negado.
Pero el talento sin carácter es como una hermosa casa construida sobre una base podrida. Es solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbe. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Fue genuino. Los había deslumbrado. Se quedó de pie bajo el cálido resplandor de las luces del escenario, aceptando su admiración, su sonrisa triunfante. Lo había logrado. Ella se había salvado a sí misma. Entonces, George Fenny entró en el escenario. Era una presencia tranquila y firme, su sencillo traje gris, un contrapunto silencioso al brillante blanco de Vanessa. Esperó a que los aplausos cesaran. Gracias, Vanessa, dijo con voz uniforme y profesional. Esa fue una presentación excepcional. Verdaderamente. Vanessa inclinó la cabeza, como una reina que acepta el elogio de un súbdito leal. George continuó, como todos saben, Starlight Designs ha experimentado recientemente un cambio significativo en la propiedad, un cambio que nos devuelve a los principios fundamentales sobre los que se construyó esta empresa. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran la sala. Y así, es un gran honor para mí presentarles a nuestro nuevo presidente del Consejo de Administración. Es el hombre que ahora posee una participación mayoritaria del 60% en esta empresa. Fue el amigo más antiguo y querido de John Hess, su primer socio comercial y, en mi opinión profesional, uno de los mejores artesanos que he tenido el privilegio de conocer. Damas y caballeros, el señor Frank Miller. Salí de entre bastidores. Llevaba la misma camisa de franela sencilla y los pantalones caqui que había usado para la cena. El silencio en la sala era absoluto. No era solo una falta de ruido. Era una presencia física, una pesada manta que sofocaba el aire. Todos los rostros estaban vueltos hacia mí. Vi confusión, incredulidad. Entonces miré a Vanessa. Su sonrisa triunfal estaba congelada en su rostro. Era una reliquia de un momento atrás, un artefacto de un mundo que ya no existía. Observé su mente trabajar detrás de sus ojos, el cálculo frenético, mientras trataba de dar sentido a lo imposible, el viejo carpintero inconveniente. Su sonrisa no solo se desvaneció. Parecía agrietarse y desmoronarse, revelando el terror crudo y absoluto que había debajo. Su rostro se puso pálido, un blanco enfermizo y calcáreo. Entonces miré a David. Tenía la boca abierta. Sus ojos estaban muy abiertos con un horror tan profundo que era casi cómico. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma, el fantasma de cada sacrificio que había dado por sentado, cada advertencia que había ignorado, cada decepción silenciosa que había confundido con aceptación. En ese único momento devastador, lo entendió. Lo entendió todo. Me acerqué al podio. No miré mis notas. No tenía ninguna. Miré al mar de rostros atónitos y luego mis ojos se posaron en Vanessa. Mi voz cuando hablé no era fuerte. Era tranquila. Era clara. Vanessa, comencé. Esa fue una presentación brillante. Tienes un ojo notable para el diseño. Dejé que el cumplido aterrizara, una pequeña bondad inesperada. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Pero un buen diseñador, continué, comprende el valor de sus materiales. Un gran líder comprende el valor de las personas. En ambas áreas, ha demostrado un déficit significativo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara la silenciosa sala. En una cena hace varias semanas, en una casa construida sobre los cimientos del trabajo de mi vida, le pediste a un guardia de seguridad que retirara ese pape de la mesa, ¿verdad? La sostuve con la mirada. Parecía que quería encogerse hasta desaparecer, pero las luces del escenario la mantenían en su lugar. Hoy, en esta sala de juntas, dije, mi voz nunca vaciló, les pido que despejen su escritorio. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vanessa se balanceó ligeramente, con la mano agarrando el borde del podio para estabilizarse. Sin embargo, añadí, porque la corrección debía ser completa, Starlight Designs no está exenta de compasión. Tenemos una vacante en la cafetería de la empresa, para lavaplatos. El puesto requiere respeto por lo que otras personas dejan atrás y un compromiso con la limpieza. Tal vez sea un lugar donde puedas empezar.
Eso fue todo. La estructura invisible de su mundo se derrumbó. No gritó. No se desmayó. Simplemente se plegó. Sus hombros se hundieron. Su cabeza se inclinó. Y un único sollozo seco escapó de sus labios. El sonido fue inquietantemente fuerte en el silencio sepulcral. La función había terminado. Entonces, David se movió. Se levantó de su asiento y tropezó hacia el escenario. No para defenderla, ni para atacarme a mí. Era un hombre corriendo hacia el epicentro de un terremoto, sin saber por qué. Se detuvo al pie del escenario, con la mano extendida, su rostro, un desastre de confusión y desesperación. Papá, tartamudeó. Papá, yo no. No pudo terminar una frase. Miré a mi hijo. La ira que había albergado durante tanto tiempo se había ido, reemplazada por una profunda y cansada tristeza. No era un villano. Era solo un hombre débil que había tomado una serie de malas decisiones. Hablaremos más tarde, David, dije, mi voz ahora más suave. Cuando recuerdes quién eres. La oficina del presidente en el último piso del edificio Starlink no siguió siendo una oficina en esquina por mucho tiempo. En una semana, le pedí a George que retirara el pretencioso escritorio de cristal y las incómodas sillas de cuero que estaban diseñadas para la intimidación, no para la conversación. Traje mi viejo banco de trabajo de roble de casa. Coloqué mis cepillos de mano en una fila ordenada en la credenza. El aire, que antes no olía a nada más que a aire refrigerado, ahora tenía el tenue y honesto aroma del cedro y el pulimento para madera. Los planos extendidos sobre mi banco de trabajo no eran para rascacielos. Eran para una mecedora que estaba diseñando. Estaba dirigiendo la empresa, pero lo estaba haciendo a mi manera. Vanessa, como esperaba, no aceptó el trabajo en la cafetería. Al día siguiente de la reunión, su escritorio estaba vacío. Su nombre fue eliminado del directorio de la empresa. Desapareció de la ciudad, un fantasma hecho de ambición y una narrativa rota. Nunca más supe de ella. Aproximadamente un mes después, David vino a verme. No llamó primero. Simplemente apareció en la puerta de mi nuevo taller de oficina, luciendo más delgado, cansado, pero con una claridad en sus ojos que no había visto desde que era un niño. El costoso traje había desaparecido, reemplazado por una simple camisa de trabajo y jeans. Había renunciado a su empleo. No ofreció excusas, ni largas explicaciones. Simplemente se quedó allí por un momento, respirando el aroma de la madera. Solicité un trabajo, dijo, su voz baja, pero firme, en una organización sin fines de lucro. Construyen casas para familias de bajos ingresos. Empiezo la semana que viene como aprendiz. Miró sus propias manos, suaves y sin callos. Quiero aprender a construir algo real de nuevo con mis manos. No me levanté. No corrí a abrazarlo. El abismo entre nosotros era demasiado ancho para que un simple abrazo lo cruzara. Un perdón fácil habría sido una mentira, y ya habíamos tenido suficiente de eso. En cambio, asentí lentamente. Alcancé la pieza de nogal negro que había lijado el día anterior a la reunión, la que era tan lisa y perfecta como piedra pulida. Se la extendí. Empieza con esto, le dije, siéntela. Comprende su grano, su peso, su honestidad. Cuando entiendas la madera, puedes volver y podemos hablar de construir una casa. Tomó la pieza de madera de mi mano. La sostuvo con cuidado, dándole vueltas y vueltas, sus dedos trazando las líneas que yo había hecho. Y por primera vez en 20 años, cuando me miró, no vio un obstáculo, un recurso, o un fantasma de su pasado. Vio a su padre. Más tarde esa noche, mucho después de que David se hubiera ido, me quedé solo en el pequeño balcón afuera de mi nueva oficina. La ciudad se extendía debajo de mí, un vasto y brillante tapiz de luz y sombra. Los sonidos del tráfico y las sirenas eran un zumbido distante y apagado. Una brisa fresca se movía a través de los cañones de los rascacielos, trayendo consigo la sensación de un mundo que estaba constantemente en movimiento, constantemente cambiando. No sentí triunfo. El sabor amargo de la venganza hacía mucho que se había desvanecido, dejando algo más limpio en su lugar.
No sentí alegría. El costo de esta victoria había sido demasiado alto. Lo que sentí fue una paz profunda, callada e inquebrantable. La corrección estaba completa. El equilibrio había sido restaurado. La lección más importante de esta historia es que la dignidad de un hombre no es negociable. Es la base sobre la cual se construye su vida. Y no se puede ceder para mantener la paz, ni para subsidiar la comodidad de otros, ni siquiera de la familia. Cuando permites que tus sacrificios sean tratados como un derecho, no estás siendo amable. Estás enseñando a otros que tu autorrespeto es un recurso que pueden gastar. Establecer un límite no es un acto de guerra. Es un acto de autopreservación. Es el momento en que un hombre decide que su silencio ya no se confundirá con permiso. Un límite no es una pared destinada a alejar a la gente para siempre. Es una puerta que les enseña finalmente cómo tocar con respeto antes de entrar en tu vida. Es el acto silencioso e irreversible de recuperar la llave de tu propia casa y decidir por ti mismo quién es bienvenido dentro. Si crees que la dignidad de un hombre es lo más valioso que posee, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias sobre el auge del 10 silencioso.